Sí, está. Este es el nuevo set. De hecho, este es el primer episodio que. ¿Con tiene set? Este set, o sea, este set nuevo, porque antes lo hacía ya abajo y no había así como tanto adorno. Está bien. Pero Hay sí. que estar más ad hoc. Sí, está más chido. Sí. De hecho, pues ya estamos grabando. Bueno, está bien. Gente, Ricardo Ibelles. Hola. Ricardo Ibelles, Frank. gente del que ve el podcast. Bueno, a Ricardo lo conozco, o más bien Ricardo me conoce a mí de toda la vida porque eres muy amigo de mis papás desde hace... De hecho, el día que miles naciste. de años. Ese Tú estabas día, ahí. por ahí estábamos con tus papás. Y bueno, Ricardo tiene una asociación, sí es una asociación, Sí, es una asociación. de rescate arbóreo. Entonces, pues, nos vas a platicar pues tanto de la asociación como de otros temas que son importantes con respecto a los árboles, y pues todo lo que conlleva, o sea, los árboles, pues. Bueno, pues Si quieres podemos empezar hablando de Fura. De Fura. Fura es una organización que nació. Bueno, no quería nacer en realidad, a lo mejor. Pero bueno, las circunstancias nos fueron llevando a lo que es hoy la organización. Estamos muy contentos con lo que se ha logrado, con el proyecto ya bien consolidado y bueno, creciendo y desarrollándose. Creo que eso es lo más importante. Nació de un coraje que tuve al ver cómo habían talado unos árboles ahí en la Avenida León. Me pregunté en ese momento pues qué había que hacer, etcétera, y bueno, subimos las fotografías al internet, a Facebook concretamente, y después de ahí empezó a crecer toda esta situación. En realidad nacimos como un grupo que se llama Rescate Arbóreo de León. Ok. Posteriormente ya estuvimos en un proyecto, en un malogrado proyecto que era el Observatorio Ciudadano, que no tiene que ver nada con lo que es actualmente, y ahí conocimos a otras personas que también les interesaba el tema de los árboles. Nos enfocamos solo a los árboles urbanos porque digo, sí nos duelen los árboles que están en el cerro y en la selva y todo eso, pero no podemos abarcar mucho, sí, claro, porque vamos a apretar muy poco. Y porque no estás ahí tampoco. Y no estamos ahí tampoco, entonces lo que directamente nos afecta pues es lo que sucede en nuestra ciudad, y hablamos únicamente de los árboles en las ciudades. Entonces el bosque urbano es lo que vamos a defender. Y bueno, pues decidimos hacer la organización, ha ido creciendo, definitivamente la participación de todas las personas, hemos llegado a tener 335,000 vistas, 70,000 vistas, o también hemos llegado a hacer eventos en los que asisten 2 personas a plantar árboles, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante de todo esto pues es la constancia y el hecho de que gracias a ello pues más personas hablamos de los árboles, y concretamente aquí en la ciudad de León nos hemos logrado que los árboles sean el encabezado de algún medio impreso. Claro. Entonces creo que sí hemos logrado bastante, nos falta mucho por hacer, y pues en esa labor esta difusión con la que nos ayudas pues es muy importante. Para eso, ¿sí? o sea, este espacio lo hice con ese afán, ¿no? O sea, yo por ejemplo no gano nada, como estamos hablando antes de la grabación, o sea, yo no gano nada de esto, pero me gusta hablar con gente que sabe temas, y sobre todo de temas que pueden ayudar, pues ya sea a otras personas, al medio ambiente, etc. Pero si ganas, y ganamos todos. Sí, porque claro. Obviamente Compartir. la ganancia no solamente tiene exacto. que ser monetaria, Sí, la claro. ganancia también es en el sentido de que estamos al pendiente de algo que nos interesa a todos nosotros, Por como supuesto. es el medio ambiente. Particularizamos en el tema de los árboles, entonces yo creo que sí todos ganamos cuando hacemos este tipo de dinámicas, cuando compartimos, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, claro. Hablar hoy de estos árboles, de los árboles que nos dan tantos beneficios, que ahora, bueno, también con el tiempo hemos ido aprendiendo todas y todos.
ya no solo los árboles, no es que bonitos están los árboles, sino que no son objetos, son seres vivos, nos proporcionan muchos servicios ambientales. Ahora ya nos queda muy en claro que no hay que plantar especies que no sean de la región. Claro. Y es que, bueno, toda la vida nos hemos pasado viendo cosas que son bonitas, pero sin preguntarnos si están en el lugar en el que deberían de estar, claro, o por qué están en este lugar. Y eso pasa con los alimentos, creo yo. Eso mismo sucede con los alimentos y con la fauna. Y no sabes de dónde viene, cosas, ¿no? O sea, no sabes de dónde llegó, no sabes de dónde viene. O sea, y eso es un rollo porque, pues obviamente como tú dices, cada árbol o cada planta o cada animal, o sea, tiene características que están adaptadas a cierto lugar, y esas características igual y pueden ser nocivas a otro lugar. Claro, algo que es benéfico en su lugar de origen puede ser totalmente el resultado opuesto en otro sitio. Entonces siempre tenemos que ser más empáticos en cuestiones del medio ambiente con respecto al lugar en el que vivimos. Obviamente, si no conocemos lo que nos rodea, además no lo conocemos porque nos hemos dedicado constantemente a destruirlo. Claro. Y en esa destrucción que hemos hecho de nuestro entorno, pues nos hemos olvidado de ellos. Cacahuate, palo dulce, palo prieto, palo verde, timbe, baradús, estos nombres que son de árboles, no los recordamos. No. Para nosotros son jacaranda, tabachín. Y ni siquiera son de aquí. ¿Y qué no son de aquí? O Australia, ¿no? o Perú. Eucalipto. Ándale. O el pirul, el pirul. Que ahora, en el afán de quererlo reconocer como propio, ahora le dicen hasta pirul mexicano, ¿no? El tabachín mexicano y todo. O sea, para ponerle ese apellido no les da razón de origen, ¿sí? Claro. Definitivamente tenemos que ser más empáticos con nuestro entorno, porque no es nada más lo que a nosotros nos parece, es lo que también a otros seres vivos, fauna y flora, cada una de esos elementos pues juega e interrelaciona con cada especie. Por supuesto. Entonces, en estas cadenas, en los ecosistemas, cuando un eslabón se elimina, obviamente hay consecuencias. Claro. Entonces, ¿por qué nosotros nos enfocamos al árbol urbano? ¿Sí? Hablamos no de plantar árboles, no se plantan árboles, se renatura la ciudad, es un concepto creo que más amplio, y con eso buscamos que cuando pongamos un árbol en la mancha urbana, sea un árbol de especie nativa, que sea el árbol adecuado para las características del sitio. Muchas veces una buena intención acá en el tiempo convirtiéndose en un gran dolor de cabeza. Y bueno, ahí lo tenemos con los ficus, con los tabachines, con los laureles de la India, que no hallamos el momento en retirarlos porque ya nos rompieron el drenaje, levantaron la banqueta, pueden tirar una construcción, algunos de ellos, el hule no se diga, etc. Lo que pasa es que estas especies provienen de lugares donde el agua es abundante y por lo tanto su sistema radicular, que además de que da soporte a la estructura del árbol, bueno, también es el medio a través del cual absorben humedad y algunos nutrientes del sustrato, pues son raíces superficiales. Te iba a preguntar justo, ¿ese sistema que dices qué es exactamente? ¿El sistema de raíz? El sistema de las raíces. Hay dos tipos de raíces, es que básicamente. Son raíces superficiales. Obviamente también debe haber algunas de soporte, porque si no los árboles no se mantendrían erectos. Y hay raíces pivotantes que van buscando en el subsuelo la humedad. Entonces, esa característica está dada por las condiciones del lugar en el que se desarrollaron las especies. Aquí en León, Guanajuato, pues estamos en la selva baja caducifolia. Y la selva baja caducifolia es lo que hay que voltear al cerro, y ahorita lo vamos a ver café.
y después lo vamos a ver cenizo, y después empiezan las primeras lluvias y empieza a reverdecer, y hay todo un ciclo y hay toda una coloración en todo ese ciclo, que es lo que tenemos, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? De ese ciclo es supongo todo el año, ¿no? O sea, exacto. Es los cambios que van durante todas las estaciones del año. Así es, entonces inclusive, pues algunas veces hemos llegado a ver la necesidad de ya no llamarles áreas verdes, porque en el afán de que sean áreas verdes siempre queremos verlas de ese color, y entonces hasta llegan a pigmentar el pasto, etcétera, ¿no? Okay. No son áreas verdes, o sea, o al menos no siempre las vamos a ver en ese color. Áreas multicolor. Son áreas multicolor o áreas naturadas. Claro. ¿Sí? Y como son áreas naturadas, el criterio que debemos de emplear es recuperar la flora de lo que existía en este lugar. Claro. Entonces, lo que es nativo. Lo que es nativo. Guanajuato es, bueno, México es uno de los 10 países con mayor biodiversidad a nivel mundial. Sí, claro. O sea, es un gran orgullo. Pero además Guanajuato, como entidad, también aporta mucho a ese indicador. Y no conocemos nuestra fauna, no conocemos nuestra flora. Entonces, no podemos defender lo que no conocemos. Uno de los primeros objetivos que nos fijamos en la organización fue precisamente el de difundir las especies nativas. Okay. Y bueno, pues aquí un gol para que nos identifiquen en redes sociales como Fura, pónganle FU y ya inmediatamente aparece un arbolito rojo. En cualquier buscador pongan Fura e inmediatamente aparecemos nosotros. Entonces, ahí tenemos un álbum con especies nativas. Ok, eso está No son todas las especies nativas, pero ya empiezan a ser una cantidad importante. Claro. Además, a nosotros nos da mucho gusto que inclusive en algunas instituciones escolares las tareas de las niñas y niños pues sea consultar nuestra página para revisar este listado de especies nativas. Es muy interesante. Entonces, creo que sí, poco a poco tenemos, así como logramos lo de el interés por los árboles y por los servicios ambientales que nos proporcionan, pues también esta cuestión de que sean especies nativas, de por qué deben ser especies nativas, claro. Que no es una terquedad, que ya sé que los ficus valen 10 pesos a lo mejor en el vivero y un árbol nativo cuesta más caro porque no está domesticado, cuesta más caro porque hay pocos ejemplares, cuesta más caro porque no es muy demandado. Claro. Pero en la medida que nosotros empecemos a adquirir más especies nativas, eso va a cambiar. Va a cambiar definitivamente. Es que es el interés de... Bueno, perdón que te interrumpa. No. O sea, siento que eso es como el interés de... Es que, ¿cómo lo explico? O sea, quieras o no, antes de que nosotros, o sea, llegáramos como a esta era moderna en la que estamos hoy, siglo XXI así, pues este lugar, llámalo México, llámalo León, Guanajuato, se veía de cierta forma, antes de que hubiera tanto impacto ambiental por, no sé, o sea, comercio, fábricas, inclusive vehículos, etcétera, ¿no? Y siento que hoy en día no hay tanto interés como, pues, ¿qué había aquí, no? O sea, ¿qué tipo de árboles había? ¿Qué tipo de animales había? ¿Qué tipo de plantas había? O sea, como que eso, y eso también siento que, o por lo menos en mi generación cuando yo estuve en la escuela, como que nunca te lo inculcan, ¿no? O sea, yo siempre he sido como muy curioso con respecto a todo lo que es naturaleza y este tipo de cosas. Y pues más o menos creo que sé algo de información con respecto a eso. Pero yo no tengo ningún recuerdo de que en la escuela, ni en kinder, ni primaria, ni secundaria, ni prepa, ni universidad, me hayan dicho, oye, o me han dado una clase así como, estas son las especies de la región y son importantes porque esto y esto y esto y esto. Siento que es un tema como que la gente no está tan... al que la gente no está tan familiarizado. Y precisamente por eso, como no se habla de eso, pues, o sea, la gente es ignorante, pues, sin querer serlo, yo creo, porque pues no tienen la información a la mano, no sé si me voy a entender cómo. Sí, hay mucho, hay mucha afectación al medio ambiente motivada por esta situación. Hay un pedagogo que habla del déficit de naturaleza. Hay niños y niñas que han perdido todo contacto con su entorno natural. Claro.
todavía platicamos a lo mejor con nuestros padres, nuestros abuelos, íbamos a ciertas partes de nuestras ciudades y agarrábamos renacuajos, o ranas, o grillos. Esa dinámica ya no existe en los niños actuales. No, para nada. Es que ya nacen con un celular en la mano, con Exacto, tecnología en la mano. Con tecnología en la mano. Que te hace vivir prácticamente en una dimensión distinta a lo que es, o sea, la dimensión física, ¿no? Que es, o sea, llámalo, es como eso, ¿no? O sea, cuando tu generación, la generación de mis papás y así, eran niños, no existían todas estas cosas que te distraían de la realidad física, pues, o sea, como tú dices, salías a buscar animales, ranas, renacuajos, salías y estabas, no sé, igual y jugando con tus amigos en un espacio, como tú dices, que ahora llaman áreas verdes, pero en un espacio natural donde había árboles y no sé, se subían a los árboles y jugaban ahí, ¿no? Claro. Hoy en día es muy raro ver eso, porque ya ves a todos los niños así. Nada Exacto. más. O se están comunicando así de que pueden estar sentados como tú y yo así de frente, igual están hablando en el celular sin expresar palabras. Así es, y bueno, lo patético de estas situaciones es que luego agarramos y queremos ir a un parque o no vamos a ciertos parques porque no tienen wifi. Ándale. Entonces, ese no es parte del equipamiento de los parques. Los parques son los lugares, los espacios abiertos en los que debemos de convivir con la naturaleza. Por supuesto. De identificar, bueno, ya no, identificar ya no. Por lo menos hacer conexión con la vegetación que hay ahí y ya como un plus, reconocer las especies de los árboles. Saber qué es qué. Saber qué es qué, saber que los árboles, uno, no son objetos, son seres vivos, nacen, se reproducen y mueren. Los árboles no solo nos producen, nos dan oxígeno. Oxígeno, justo eso. Está reconocido que, bueno, en un lugar que está con una densidad importante de arbolado y uno convive en ese entorno, el estrés por disminuye. Supuesto. Obviamente la violencia es menor porque las personas están pues más contentas, más serenas, ¿sí? Entonces sí necesitamos los árboles. Claro. Necesitamos que nos den sombra, no que en el estacionamiento del centro comercial nos tengan que poner lonas para cubrir nuestros automóviles. Yo creo que nosotros agradecemos el hecho de que existan árboles en los centros comerciales, aunque no se vea la fachada del centro comercial, que es algo que luego no pueden entender ciertos mercadólogos, ¿no? Entonces, O sabes, ni siquiera como tapar la fachada con el árbol, igual y ni siquiera tienen la capacidad de poder decir, ¿cómo puedo integrar el árbol al a mi diseño de lo que voy a hacer, ¿no? O sea, a mi diseño de fachada. O sea, tú puedes perfectamente integrar así como, igual y pongo un árbol de un árbol de un árbol de un árbol de que todos son de la región y los acomodo de cierta forma para que aporten X tipo de sombra, como tú dices, en tal parte del estacionamiento del lugar, ¿no? Pero que lo estás adaptando a tu diseño con un propósito que es bueno, pues tanto para el ecosistema o para el medio ambiente como para la salud de tu coche también, ¿no? De que el sol no le va a pegar directamente y lo proteges un rato, o sea, con sombra, y es una sombra natural y no estás poniendo algo que pasó por un proceso industrial. Así es. Lleno de gases y pues residuos tóxicos, etc. Además, bueno, ese elemento con el tiempo se va desgastando, se va a intemperizar y se va a acabar deshaciendo el plástico. O entender que si yo coloco el árbol adecuado con su fronda y todo, puedo lograr disminuir la incidencia del rayo de sol sobre la fachada de mi edificio y bajar al consumo del aire acondicionado. Ándale, también. Inclusive prescindir de eso. Entonces, los árboles son súper importantes. Y ahorita un dato, cada uno de nosotros necesitamos 22 árboles. Ok. ¿Sí? Si somos 7,000 y cacho de millones de habitantes, lo multiplicamos por 22 y necesitamos esa cantidad de árboles en la biosfera. ¿Sí? O sea, lo que estás diciendo es que para que, o sea, el oxígeno que van a producir 22 árboles es el oxígeno que necesita una persona durante toda su vida. Sí. Ok. Y hay otro elemento. 1/3 de árbol por habitante es lo recomendable en las ciudades. Y anclado al piso, en una maceta,
en la ciudad, no en la periferia de la ciudad. Entonces, 1/3 de árbol por habitante. Eso nos lleva a que si en León somos como 1.700.000, 800.000 personas, estamos hablando que necesitamos como 600.000 árboles. Deberíamos de tener 600.000 árboles. ¿Tú sabes cuántos árboles hay aquí? Con algunos censos preliminares, al parecer ya viene un último censo que es más acertado en esos números. Estaríamos rondando como en los 400.000 árboles, si bien nos va. Yo creo que van a ser menos. Ok. Entonces, De hecho, yo creí que ibas a decir menos. Sí, yo creo que van a ser menos, mucho menos. Yo creí que ibas a decir como 250.000 o algo. Es que otra vez me salieron las cuentas como 150.000, pero dije, bueno. Pero bueno, algo tenemos que hacer porque la situación que estamos viviendo actualmente es precisamente por el impacto que hemos causado al medio ambiente. Claro. Hemos sido constantes en el golpeteo a nuestro entorno. Y obviamente nos está cobrando esa factura. Por supuesto. Entonces, sí tenemos que ser más empáticos con el medio ambiente, considerar que los árboles no van a resolvernos la situación. Plantar los miles o millones de árboles que dicen no va a ser la solución. Es que eso es una sola cosa en un problema que involucra 1.000.000 de cosas distintas, ¿no? Y que no va a cambiar mientras nosotros no modifiquemos nuestros patrones de conducta. Por supuesto. Y ya sé que está muy este término que es la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos, pero no debería ser la capacidad de adaptarnos, sino deberíamos tener una capacidad de modificar nuestros hábitos. Claro. Porque solo de esa manera podemos disminuir el impacto que le estamos haciendo a nuestro planeta. Por supuesto. De hecho, una cosa que siempre digo aquí en el podcast y se van a cansar de escucharlo, es que, por ejemplo, con respecto a eso que acabas de decir, yo siempre digo, separen la basura, pongan 5 botes y en uno tiran plástico, en otro tiran vidrio, en otro tiran cartón y papel, y en otro tiran, no sé, o sea, cualquier otra cosa, ¿no? Eso es una acción súper sencilla que crea un impacto distinto, ¿no? Sí. Incluso hasta te das cuenta que cuando separas basura, no sacas tanta basura en cantidad, o sea, que cuando mezclas todo, ¿no? Algo tan sencillo como separar. Ya sé que muchas personas van a decir, bueno, es que de qué sirve que separo si cuando viene el camión lo vuelve a juntar. No. Bueno, a lo mejor aquí no, pero en algunas colonias hay personas que están recolectando la basura. Si les ayudamos y les separamos, van a llegar y van a tomar el PET, el Por cartón, supuesto, eso es lo que iba a decir también. O sea, el negocio de ellos es esa separación de basura, porque venden el cartón al reciclaje, el PET al reciclaje. Aquí en León creo que no hay reciclaje de vidrio. No, no tenemos el lugar más cercano para recibir el vidrio para reciclar está en Querétaro. Okay. Está la vidriera allá. Pero eso no implica que no lo puedas separar. Hay que hacer un programa para separar y si hay que mandar una góndola o 20 góndolas de ferrocarril a Querétaro una vez a la semana, hay que hacerlo. O sea, toda esta basura se podría ir por tren. Sí. Okay. Tenemos que buscar la manera de sí hacerlo. O sea, no de cómo no, sino de cómo sí. Sí, claro. A mí, yo en lo personal separo y lo vendo. Yo antes hacía eso. Ahora, por ejemplo, pasa un señor y le damos el cartón porque llega y nos pregunta, oigan, ¿tienen cartón? Y así. Y la verdad es que de yo llevarme, no sé, 150 pesos al mes, prefiero, o sea, que esa persona que tiene muchísimas más necesidades se lo lleve y no solamente está ganándose un dinero a alguien que está pasando tal vez por un mal momento económico, sino aparte lo está vendiendo a un lugar que lo está reciclando. Así es. Eso todavía es como un doble impacto, es un impacto social y es un impacto ambiental. Definitivamente. Los residuos, que bueno, ya sería otro tema, después hacemos otro podcast sobre el tema. Esta plataforma está para cuando tú quieras. Los residuos, sí, es un tema que puede facilitar, puede ser muy fácil el esquema de reciclar, de separar y direccionar al reciclaje las cosas y además contribuir a que un sector de la población que hoy hace esa labor la haga de manera menos penosa, que ande rompiendo las bolsas, que no ande desperdigando ahí la basura, etcétera. Hagámoslo.
si todo lo hiciéramos, sería muy diferente. Se podría reciclar que el 30% de lo que tiramos todos los días es orgánico. Podríamos Puedes hacer una composta. Ajá, ¿sí? Exacto. Ya sé que no todo el mundo va a hacer composta, pero los que quieran pueden hacer composta. O puedes, por ejemplo, hace como 2 o 3 episodios en el podcast, tuve a una chava que se llama Pau Padilla, un saludo a ella. Ella tiene un negocio que se llama Nostra Composta, que es un sistema integral donde ella, o sea, si tú lo contratas, ella pasa por toda la basura orgánica que generes durante toda la... O sea, creo que pasa, no sé si una vez cada 2 semanas o una vez a la semana. O sea, ella se lleva toda tu basura orgánica y al final te entrega la composta que esa basura generó. O sea, ella se la lleva a un terreno, crea la composta, hace todo el proceso y luego te regresa la composta. Ajá. Si en caso de que tú no quieras, o sea, llevar la práctica de hacer una composta en tu casa, o sea, ya sea porque tienes un huerto, tienes un jardín, o igual y ni siquiera necesitas eso, o sea, hay otras formas de hacer composta en contenedores o cosas así, claro. por ejemplo. Y su servicio está súper interesante porque te está quitando un residuo y te está regresando, o sea, si te gustan las plantas, por ejemplo, pues te está regresando... el nutriente para tus plantas. Exacto, o sea, te está regresando un producto que va a ser lo mejor que puede recibir tu planta. Digo, considerando que lo estás haciendo con tierra, no en un sistema como hidropónico, ¿no? Donde puedes controlar mucho más, o sea, más científicamente el proceso y el tiempo, etcétera, ¿no? Pero te está dando, o sea, te está dando un producto que viene de lo que la mayoría de la gente considera que es basura, que ni siquiera es así. O sea, es materia, o sea, se llama materia orgánica. Y eso, al final, se convierte en tierra. Y es tierra que realmente es saludable. Claro. A ver, yo creo que lo importante de todo esto no es si ganas los 150 pesos al mes. Exacto. Si no lo estamos tirando. O sea, no lo estamos llevando a relleno sanitario, que implica el traslado, el gasto para pagar al personal, para procesar, para arreglar, etcétera, y que a la vuelta del tiempo se va a llenar ese lugar, el depósito, y vamos a tener que irnos a otro y a otro y a otro. Yo creo que podemos obtener un beneficio, y no es económico, sino muchísimo, ser más empáticos con nuestro entorno. Yo siento que eso es un beneficio de comunidad, aparte de ambiental, ¿no? Y de comunidad porque, pues, quieras o no, en una ciudad o en un espacio viven más de una persona, o sea, viven muchas personas. O sea, aquí, por ejemplo, viven, no sé, o sea, hay como 500 casas, ¿y qué te gusta? Que cada casa tenga mínimo 3 personas en promedio. O sea, es lo que se va a reflejar en el lugar en el que vives, porque con respecto a esto de que los camiones y que si separas y no separas, también siento que existe mucho la ilusión de que saques la basura, y eso es súper mala educación, de que saques la basura y crees que desaparece, ¿no? Y no desaparece, no es como que pum, se desintegró y ya no existe. O sea, para nada, eso acaba en ríos, acaba en océanos, acaba en selvas, acaba en bosques, acaba regado por todos lados. Y otra cosa que hay que considerar también es que existe la degradación y la biodegradación, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando estás diciendo lo de las lonas, de que si los pones en estacionamientos y que después, pues, obviamente se merman por la temperatura, el sol directo, la lluvia, o sea, todos los factores climáticos. Y todo eso, si es de plástico, se convierte en microplásticos. Eso se pulveriza, exacto, nada más, pero y se hace pues, un polvo que no tiene nada que hacer, por ejemplo, en una composta, no tiene nada que hacer en la tierra, no tiene nada que hacer en un lugar donde hay plantas, y solamente está contaminando. O en el océano, donde, por ejemplo, te puedes dar cuenta que la mayoría de los peces que come la gente están llenos de microplástico porque lo consumen en el océano. Exacto. Sí, definitivamente. Y eso también está cayendo. Y lo respiramos y exacto. Sí, yo sé que el plástico, y ese sería otro tema también, fue el material del siglo pasado. Y nos facilitó la vida y todo eso. Por supuesto, sobre todo en guerras y todo este tipo de temas, ¿no? Ajá. Y industria. Industria, sí. Ahorita hay que ver el plástico ya desde otra óptica. Por supuesto. Entonces, ¿qué impacto tiene si se degrada o se biodegrada? Si es compostable o no. Entonces, el material del que está hecho. Porque luego te dicen, ahora es biodegradable y no sé, la bolsa en vez de tardar 1000 años, ahora se tarda 600. Y eso sí como, pues no manches, o sea,
¿cuántas vidas humanas representan 600 años, ¿no? Eso es y bueno, no solo vidas humanas, sino también el impacto bueno, claro. para todo el medio ambiente. Y como tú dices, nada, hecho que se haga polvo a través de unos químicos que ya vienen incluidos en esos plásticos, Sí, exacto. No implica que deje de ser el plástico. Exacto, o sea, tú estás tirando algo que para el tiempo en el que viva tu tatara nieto, esa cosa va a seguir ahí y casi igual, ¿no? O sea, y eso también es otro Sí, tema. eso es algo también que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque además no es una bolsa, son ¿Qué es más? miles de millones de bolsas que están, ¿cómo se llama? En esa situación. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser cada vez muchísimo más, más conscientes de cuando agarramos algo en el anaquel y nos preguntamos, ¿y después? ¿Y el empaque qué sucede? Y de hecho, ahorita que mencionas eso del empaque, pues eso tiene mucho que ver también con los árboles. O sea, mucho de la deforestación es para hacer empaques, por ejemplo. Llámalo cajas de cartón, llámalo... O sea, procesos que lleven carbón, o sea, tanto en empaques como en la fabricación de productos o ese tipo de Claro, cosas. ahora, el embalaje es necesario. Sí, claro. Embalar las cosas, empaquetarlas, etcétera. Yo creo que sí es importante. Pero hay que ver de qué manera lo empezamos a hacer más amigable con el medio ambiente. Que no solamente sea un solo uso, sino que una vez que ya tuvo esa utilidad, ahora, ¿cuál otra va a tener? ¿En qué se convierte? Para que entonces lo estemos aprovechando y aprovechando. ¿Sí? Claro, exacto. Entonces, sí hay que empezar a ver todo ese tipo de situaciones, porque el planeta no puede seguir con esta demanda excesiva que hacemos de recursos, no se regeneran y entonces estamos en los déficits. El déficit, digo, ahorita en las redes sociales de repente nos dicen, en junio, julio, creo, hoy ya fue la línea, ya nos consumimos todo lo que podíamos habernos consumido en el año, ahorita estamos consumiendo los del próximo año. Es como si estuvieran con la tarjeta de crédito y dices, no, pues ya mi capacidad de endeudamiento ya la traspasé, ya limité. No, pero ahora no solo esto, sino que tienes que pagar la quincena y el sueldo del próximo año todavía está ya full. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber un momento en el que esa dinámica va a desbocarse y nos vamos a descarrilar a todos. Claro. Creo que sí tenemos que ser cada vez más conscientes de qué necesitamos, si lo necesitamos, para qué lo necesitamos. Y bueno, pues regresando al tema de los árboles, es nada más, bueno, pues un exhorto para que con que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de un solo árbol. No el que está en el jardín de nuestra casa, eso, no hay que ser tramposos. Tiene que ser un árbol que esté en el camellón, en el parque de la colonia, en la escuela. Cada quien que se haga cargo de un solo árbol. Si somos 1.700.000 personas, si 300.000 personas hacemos esa práctica, tendríamos 300.000 árboles bien cuidados. Entonces, si pareciera ser que, es que una sola acción, no. Pero las acciones colectivas. Las acciones individuales tienen beneficios colectivos. Exacto, definitivamente. Eso es. Entonces, no es lo que yo haga, sino lo que yo haga y tú hagas y hagan y todos hagamos de poco en poco para que entonces eso sume. Claro. Y entonces haya un verdadero impacto. Por eso ahora que esta cuestión de los árboles y de que no los talen y denunciar cuando son maltratados, etcétera. Si más personas lo hacen, pues obviamente va a haber cada vez más conciencia y quien lo haga lo va a pensar 2 veces antes de hacerlo. Claro. Y eso es importante. Lleva tiempo, definitivamente, que debemos de acelerarlo un poco, también es ya algo que tenemos que hacer, pero no va a haber de otra. Yo creo que sí tenemos que ser muy conscientes de toda esta situación
y no son solo los arbolitos por bonitos y todo eso. Los árboles juegan un papel, además de que producen oxígeno, nos dan sombra, nos relajan, tienen que ser también motivo de nuestro orgullo. Claro. Entonces, vivir en una zona donde los árboles sean parte del paisaje es muy importante y creo que es algo que tenemos que hacer pues a la de ya. Sí, yo también, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y ahorita dijiste algo que se me hizo bastante interesante, que es que tú estás, por ejemplo, cuidando el árbol y alguien más te ve hacerlo y mucha gente lo va a querer hacer. Y eso es porque, el ser humano es como muy mímico, tiene esa tendencia como a imitar al otro, sobre todo, entre personas. Entonces, si tú te encargas de un árbol, igual y, no sé, al principio tu amigo A te dice, no manches, qué hueva regar el árbol, qué hueva podarlo y así, pero te va a ver hacerlo 10 días, 15 días, 30 días, 2 meses, 4 meses, y va a decir, igual y, no sé, me gustaría tener un árbol. No sé, imagínate, hasta, ni siquiera tiene que ser un árbol, el barabús o así, sino, así que, imagínate, me gustaría tener un árbol de limones en mi casa, ¿no? Que me va a dar limones porque me gustan un chingo los limones. Y te vas haciendo cargo porque estás viendo que los resultados que está dando el árbol de tu amigo al cual estás molestándolo porque qué hueva cuidar el árbol y así, ya tiene ciertos resultados, tú dices, pues igual y a mí me gustaría esto, ¿no? Entonces ahí es donde va como esa parte como, de comunidad, de comunidad y de, pues, repetir la acción del otro. Claro. Y así es como una cadenita de cosas, entonces, pues, yo sí veo de que, sí, y también, por ejemplo, yo soy súper creyente en que hay que enseñar con el ejemplo y no intentar como imponer la información sobre las personas. Claro, definitivamente. Si tú le enseñas a alguien que tú estás haciendo algo que está trayendo beneficios, lo más seguro es que alguien más va a intentar replicar lo que estás haciendo. Definitivamente. Y eso es en cualquier acción, creo yo. Si yo lo hago mal, obviamente no va a haber exacto, porque el ejemplo es malo. Así es. Me queda claro que muchas personas, aquí la idea que tienen es que los árboles rompen las banquetas y los árboles destruyen el pavimento. Y porque tienes los árboles incorrectos en el lugar incorrecto. Porque hicimos la mala selección. Para eso nosotros estamos y apoyamos a quien quiera. En el momento en que quieras poner el árbol, te decimos qué especie y primero si el lugar donde lo quieres poner es el adecuado. Exacto. Porque muchas veces queremos ponerlo, pero por ahí no puedes poner un árbol. ¿Sí? Sí. Y después que vemos que sí es adecuado el sitio, que sea la especie que más beneficios nos pueda proporcionar, no dolores de cabeza. Exacto. Entonces, es que esa es la bronca. Por eso decimos nosotros, no plantamos árboles, renaturamos la ciudad y tenemos que hacer en este proceso, pues, complementar las cosas, no convertir en un problema una buena intención. Por no saber, por no tener la información. Por ignorar, exacto, por no preguntar. Entonces, no tengamos por no ningún problema en hacer todos los cuestionamientos que consideremos necesarios. Porque, repito, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, cuando sean como cualquier otro muy grandotes, va a ser un dolor de cabeza, lo vas a querer tasajear al pobre árbol, gastar continuamente en podar y podarlo. Mejor hubieras puesto un bonsai. También. Te hubiera salido más barato a la larga que andar macheteando árboles. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hagamos la selección, tener el verdadero compromiso de que hay que cuidarlo durante 2 años, porque además los árboles son tan nobles que solo durante 2 años hay que estar al pendiente de echarles agua. Ándale, exacto. Después de 2 años te olvidas de los árboles, ¿sí? Sí, totalmente. No hay que blanquearlos, no hay que hacerles figuritas. Si no quieren que les tire hojas, hay especies que no tienen hojas. ¿Ni en otoño? Ni en otoño, son árboles perennes. Sí. Digo, sí perderán unas cuantas, pero no van a perder. Sí, como en demasía. Ajá. O como el ficus que te hace el basurero brutal, ¿no? Exacto. O el tabachín también te genera un basurero así. Ahora, el tabachín y el ficus pues están tan estresados porque no son las condiciones climáticas de este lugar. Recordemos
cuando hay heladas, lo primero que se nos van a morir son los ficus. ¿Por qué? Pues no están adaptados para ese tipo de climas. ¿El ficus de dónde es? ¿Australia? No, el ficus es del sur de Asia. Ah, ok. No sé por qué creí como que era de Australia. Como el eucalipto es de Australia, la casuarina es de Australia, el liquidámbar es de Asia, el laurel es de la India, etcétera. El ciprés es europeo, pero la jacaranda es brasileña, etcétera, ¿no? Y los nuestros no. El mezquite. Es que no da sombra. La sombra del mezquite es una sombra tamizada, su hoja es mucho más pequeña, obviamente está adaptada a no perder un recurso importante que es agua. Exacto. Entonces el agua escasea en esta zona, entonces no la quiere perder. Los árboles tropicales tienen la hoja más grande. Sí. ¿Por qué? Porque transpiran. Y pueden transpirar, se pueden dar el lujo de perder agua por ahí. Exacto. Nuestra vegetación, ¿no? Pues las selvas, a eso, o sea, esa es la función de las selvas, ¿no? Como respirar esa agua y crear las nubes y crear Así el es. oxígeno. Y bueno, acuérdense que estamos en la selva baja caducifolia. Entonces, si no estamos en el desierto, en la selva baja caducifolia, el bioma en el que vivimos, y bueno, pues hay que conocerlo y respetarlo. O sea, ¿tú dirías que es una como selva semiárida o cómo dirías tú? No, es bosque xerófito, o selva baja caducifolia, ese es su término correcto. Ok. Y la vegetación es una vegetación que tiene espinas, su sombra es tamizada, si se fijan las hojas son muy pequeñas, comparadas a las del ficus, por ejemplo, no se diga la del hule. Entonces, y además tenemos tenemos también encinos, los quercus, vamos a las partes altas de las montañas que nos rodean y encontramos relictos áreas de quercus, ¿sí? Aquí son más mezquiteras, sí. Las mezquiteras que están señalando los arroyos, ¿sí? De hecho aquí por ejemplo correntías. Ándale, sí, también. De hecho, aquí, por ejemplo, pues la miel, o sea, los productores de miel, pues es mucho del Varaduz, por ejemplo, o sea, es muy famosa esa miel aquí en esta región, sí. Y también la de mezquite, también es otra temporada muy famosa de miel aquí en esta región. Así es. Ahora, algunas de estas especies ya no las encontramos tanto porque, por ejemplo, el Varaduz o palo dulce, su corteza servía para la curtiduría. Entonces era muy demandada la especie para trabajar la piel. ¿Y está en peligro ahora? No tenemos, esa no está en peligro. ¿Tenemos alguna especie en peligro aquí? Sí, pero ahorita no sé cuál te podría mencionar, pero hay un listado de especies en peligro de extinción. Qué interesante. Es que ese es otro tema. Los mezquites no están en peligro de extinción. Ok. Yo creí, ese sí creía, los mezquites no están en esa situación, afortunadamente. Okay. Y, por ejemplo, el huizache es también como otro, pues, como un tipo de árbol también, ¿no? Es un árbol, sí. ¿Cómo se llaman? Arbustos, hay arbustos y árboles. El huizache bien manejado se puede convertir en un árbol de porte pequeño. No pasará de 4 o 5 metros. Sí, es que son árboles pequeños. El huizache, en París hay la feria de la floración del huizache. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Y aquí nosotros, en cuanto escuchamos huizache, agarramos un machete y lo quitamos. Y la floración es muy intensa, es unas bolitas amarillas y además a las abejas también las vuelve locas. Sí, las abejas son adictas, aquí en esta región a ese tipo de floración. Claro, están adaptadas. Exacto. Entonces, es esta relación entre la fauna y la flora, lo que es, pero es que de todas formas chupan la miel de la flor del jacaranda, ¿no? Pues sí, pero del tabachín, pues sí. Pero la abeja de la región no está adaptada a esa planta. Claro. Aunque vaya y busque ahí pero polen. Tiene que hacer lo mismo que no lo haga. Exacto. Porque pues es lo que, si no que le dejamos. Exacto.
Es que y siento que eso es como algo que la gente no piensa, o sea, es algo que no te enseñan como a razonar, ¿no? Ese tipo de situaciones. de problemas. Yo creo que nuestra visión antrópica de que somos el centro de todo, hay que hacerla a un lado y equipararnos con toda la fauna y flora con la que convivimos. Claro. ¿Sí? Es que, o sea, te digo que yo soy así como, o sea, creo mucho en la comunidad y la comunidad no siento que dependa solamente de las personas, o sea, la comunidad también es el espacio y las plantas y los árboles y los animales, o sea, todo es un conjunto de seres vivos que representan, en mi opinión, un solo organismo. Como por ejemplo las abejas, una colmena de abejas, aunque son miles de abejas, es un solo organismo que piensa o sea, piensan todas juntas al mismo tiempo. Yo creo que, o sea, como comunidad deberíamos como tomar ese ejemplo de, llámalo las abejas o llámalo las hormigas, y pues, o sea, trabajar hacia ese tipo de cosas, ¿no? O por lo menos no afectarla. Exacto, también. O si la afectamos, digo, porque también es imposible que nuestra naturaleza humana es depredadora, pero si vamos a hacer un impacto, hay que mitigar, hay que remediar, etc. Claro, también siento, o sea, sí es depredadora, pero también siento que la naturaleza humana es consciente. Claro. Tiene la capacidad de pensar el porqué de las cosas, a diferencia de cualquier otro animal o cualquier otro organismo, por lo menos aquí en la Tierra, ¿no? No quiero decir que hay aliens, pero... pero quién sabe. Pero quién sabe. O sea, pero lo que voy es que si tenemos esa capacidad de razonar lo que está bien y lo que está mal, que eso de bien y mal es un concepto también totalmente humano, pero pues te das cuenta las cosas que merman, las cosas que afectan, las cosas que hacen bien, o sea, o que generan un impacto positivo, pues. O sea, ¿por qué teniendo esa capacidad no habríamos de aprovecharla para pues, salir adelante, tanto nosotros como el lugar en el que vivimos, que es la Tierra? Así es, además, si beneficiamos con nuestras acciones a nuestro entorno, a los primeros que les va bien es a nosotros. Definitivamente. Totalmente. Entonces, mejor calidad de vida, mejor calidad de aire, mejor calidad de... Cuando quitamos un árbol, no es un solo árbol, porque es uno y lo multiplicamos por n cantidad y ya fueron muchos. Más todos los recursos que se utilizaron en ese árbol. Claro. Agua, sustratos, no sé. O sea, todo ese tipo de Retiene cosas. carbono, el agua de las precipitaciones se retiene y se infiltra, filtra el agua, filtra el aire, crea un microclima a su alrededor, los niveles de humedad mejoran, etc. Entonces, los servicios ambientales de los árboles son muchísimos. Sí tenemos que plantar más árboles, tenemos que plantar las especies adecuadas, tenemos que hacerlo en los sitios que correspondan. Claro. De hecho, ahorita que dijiste lo del microclima, es otro tema bastante interesante. O sea, tú por el simple hecho de tener un jardín o un espacio donde tengas plantas o árboles, eso va a cambiar, o sea, en tu casa, por ejemplo, eso va a cambiar totalmente el clima. Pues puede que en épocas donde hace mucho calor, te va a dar más... más frescura. Exacto. Y así como en tiempos de frío te va a dar... conservar el calor, el exacto. poco calor que se genera. Exacto. ¿Sí? Eso también es una ganancia para la persona o personas que vivan en un espacio donde tengan un espacio natural que te va a generar un microclima que te va a beneficiar. Si tú colocas un árbol o hasta una enredadera en un muro que tiene alta incidencia de luz solar, sobre todo en la tarde, el sol del poniente, logras disminuir la temperatura, vas a hacer muchísimo más fresco ese espacio, definitivamente. Claro. Entonces, sí hay que aprovechar la naturaleza, hay que entenderla, hay que ver los beneficios que nos proporciona y hacer acciones en las que empatemos una cosa con la otra. Claro. ¿Sí? Definitivamente. Eso es algo que sí tenemos que hacer. Sí, yo también creo como que necesitamos desarrollar esa simbiosis entre pues, nuestra conciencia humana y la conciencia natural, o sea, pues todo lo que conlleva, o sea, la naturaleza. Y repito, no es planta árboles, o sea, es
renatura el lugar donde vives. Sí, eso implica todo. Eso implica más cosas, porque eso de plantar árboles, no, pues lo que te den lo vas a poner. Yo creo que ya no estamos en ese momento. Ya hoy el conocimiento es mayor, la información está más al alcance de todos, entonces sí tenemos que hacer las cosas y hacerlas bien. Claro, eso es un rollo. Así es. Oye, otro tema que quería, platicar contigo era sobre árboles frutales. Ajá, o sí. sea, por ejemplo, es que ese tema conlleva así como varios subtemas, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente la gente que es agricultora, pues tiene producciones masivas, Claro. por llamarlo así, ¿no? Que si el árbol, o ¿cómo lo explico? O sea, muchas veces esos árboles frutales pues no son de la región. No. ¿Estás de acuerdo? Pero pues muchas veces la gente va a querer frutas de árboles que no son de la región. O sea, vivimos en ese tiempo en donde puedes adquirir lo que quieras, ya sea pues, alimentos o lo que se te ocurra, y lo puedes buscar, pues llámalo en un supermercado o llámalo en internet o así, ¿no? ¿Qué impacto tienen esos árboles frutales? ¿O qué impacto puede tener tú un árbol frutal en tu casa? Porque, por ejemplo, si tú me preguntas, pues, ¿qué árboles frutales nativos son de aquí de la ciudad de León? O sea, yo no tendría una respuesta porque no sé. Bueno, por ejemplo, hay criterios totalmente diferentes. Esta cuestión del bosque urbano, etcétera, con especies nativas es una, y eso aplica para los espacios públicos de la ciudad, ¿sí? ¿Qué pasa con lo que hacemos en nuestros jardines? Digo, también tiene un impacto. Digo, es menor porque solo es un ejemplar, claro. no son bosques, etcétera. Yo puedo plantar en el parque, en el jardín de mi casa, hasta enfrente si quieren, un cítrico, algunos vienen de Asia, un manzano, un peral, un guayabo, etcétera, ¿no? Y el impacto es muy... casi no hay impacto, ¿sí? Ok. Eso, ellos no van a impactar. ¿Cuáles son de aquí de la región? Bueno, pues sería un tejocote, el capulín. Ok. El capulín. ¿El capulín es el que da como unos frijoles rojos? No, ese es el colorín. Ah, ok. El colorín también es nativo. El capulín da unas bolitas como uvas, pero más chiquitas. Ok. Y tienen huesito. Nanches. Hay más. Sí, también hay mora. Ah, claro. Pero esos ya son árboles. Pero también hay mora árbol. ¿Ah, sí? Sí. No sabía eso. Sí. Entonces, ¿Qué moras vienen de da unas moras también, chiquitas, comestibles. ¿Pero cuál árbol? El mora. Ah, se llama mora. Ah, Sí, ok. el mora, es un árbol muy grande, muy bonito. Y también es nativo de aquí. Y también es nativo de la región. Fíjate, ¿sí? no sabía eso. Entonces, sí podemos poner. No vamos a poner puros árboles frutales de la región. Exacto, Digo, porque... la producción, una cosa es hablar del bosque urbano y con todos los elementos que acabamos de reseñar, y otra cosa es hablar de la agricultura y la horticultura y la fruticultura. Claro. Y son lugares en los que se hace una explotación de la vegetación ya de otro índole, porque en ese sentido pues plantamos trigo, sembramos trigo, maíz, frijol, arroz, etcétera. Granos. Y esos algunos no son de la región. Claro. De hecho, Sí. o sea, pues la agricultura convencional es un factor gigantesco de deforestación, junto con la ganadería. Hacer mal desmontar grandes áreas para plantar aguacates que sí son nativos, tampoco se vale. O sea, y ahí son monocultivos. Esos monocultivos no son bosques. Y hacen árido el suelo. Exacto. Demandan una cantidad de nutrientes, pero solo algunos en específico. No hay esta riqueza que da la diversidad y por lo tanto hay unos impactos al medio ambiente.
hay también hoy ya desarrollo de una agricultura que es más, va combinando especies, etcétera, en los lugares para que las zonas cafetaleras, manejan también este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, siempre hemos hecho eso, o sea, no es que no lo hagamos, o sea, tenemos que hacerlo porque tenemos que comer. Pero hay las que prácticas hacerlo, no están bien hechas. exacto, las prácticas tienen que ser muchísimo menos agresivas con nuestro entorno. Exacto. Y lo mismo pasa también con con la fauna, ¿no? O sea, todo lo que nos comemos no es lo mismo un ser vivo que está encerrado durante toda su vida en un lugar con dimensiones verdaderamente pues crueles, a uno que está libre, pastando, etcétera, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, no vamos a dejar de comer carne, o a lo mejor algunos dicen, esa no es la solución. La solución es que la industria no tiene por qué ser de esa forma. Exacto, o sea, tan exacto, agresiva exacto. con esos seres. De hecho, justo en el podcast con Pau Padilla, que te digo que es la de la composta, yo mencioné algo que igual a mucha gente no le va a gustar que vuelva a decir, pero es algo que voy a decir porque yo lo considero como una verdad. A mí no se me hace que dejar de comer carne genere un impacto, considerando que pues la agricultura, o sea, también genera un impacto brutal en el medio ambiente. Agroquímicos, pesticidas, monocultivos que, como estás diciendo tú, o sea, requieren y sacan ciertos nutrientes de la tierra que no regresan. Igual y te aportan otros, pero no regresan los que ya dieron. Y aparte de eso, súmale que el humano naturalmente es un animal omnívoro, no herbívoro. O sea, nuestro sistema digestivo está hecho para que puedas procesar carne, verduras, frutas, plantas, etcétera, ¿no? Y ni siquiera todas las plantas. No. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, algo que siento que mucha gente no ve y... Porque luego la gente tiende a casarse con las ideologías, ¿no? De que yo me voy a hacer vegano o vegetariano porque los animales se mueren y amo a los animales. O sea, yo amo a los animales también. Y no, o sea, no puedo serlo porque soy un animal omnívoro, ¿no? Y todas estas plantas, y siento como que la gente no es muy consciente de esto, pues las plantas también tienen mecanismos de defensas que son imperceptibles al ojo. Llámalo toxinas, olores, secretación de sustancias. Entonces, después de mucho tiempo de comer una dieta pura de plantas, hay mucha gente a la que no le pasa nada, pero hay mucha gente que se intoxica con todas estas sustancias con las cuales las plantas se defienden o se intoxican también con nitrógeno porque pues muchas veces, o sea, que puras ensaladas y todas estas hojas que te comes en las ensaladas son verdes porque están llenas de nitrógeno y tú puedes ver literalmente muchas veces que gente que tiene dietas, o sea, que son completamente vegetales, la piel se les ve como de un color grisáceo verdoso y eso es porque la persona está intoxicada con nitrógeno porque lleva una dieta que no es natural a su especie. Esa es mi opinión con respecto al tema. Yo creo que todo exceso es malo, o sea, y todo extremo también. Exacto. Entonces, tienes que tener un balance. Sí, tienes que tener un balance. Digo, los veganos está bien, yo no tengo nada en contra. Etcétera. Digo, simplemente, o sea, no. Pero como tú dices, o sea, podemos comer de todo sin culpa si lo hacemos de forma correcta. Así. Entonces, yo hace rato decía, los árboles no nos van a salvar de esta situación. Lo que nos va a salvar somos nosotros mismos cambiando nuestros hábitos de consumo. Exacto. Si yo le exijo cuando adquiero carne a la persona que la produce de que no mantenga las vacas de esa forma. Ajá, en una banda transportadora o exacto, o a los pobres pollos, o los cerditos que vemos en los trailers ahí. Es horrible, ¿no? Porque es algo cruel. Ajá. Por eso hay que saber de dónde vienen las cosas, creo. Sí, pero si es un animal que estuvo en plena libertad, se la pasó bien en su vida, digamos así,
Le das una vida digna al animal que te vas a Así comer es. al final. Yo hasta siento eso como una práctica espiritual. Claro. Porque quieras o no, o sea, tú estás consumiendo algo y lo estás honrando porque le diste una vida muy buena, ¿no? O sea, lo dejaste libre, el animal fue feliz, igual y te lo comes ya que llega un punto en su vida donde, por ejemplo, ya no tiene propósitos de reproducción, tal vez igual y te está afectando, o sea, si tú eres ganadero y tienes un rebaño, igual y es un macho que ya pasó su ciclo reproductivo y te está queriendo atacar a los machos más jóvenes porque quiere ser más dominante y quiere las hembras y así. Cosas así. Ese es el tipo de cosas de las cuales, o sea, tienes que ser consciente cuando generas la práctica de algo, o sea, llámalo agricultura o el ganado o cualquier cultivo o sea, árboles frutales, etc. Claro que habrá que buscar ese equilibrio entre lo que estás mencionando y el hecho de que hay que darle de comer a 7,000 millones. Claro, es que ese es lo complicado de la situación. Exacto, entonces hay que buscar algo, o sea, no sé si a nosotros nos corresponda, pero por lo menos empezar en esa búsqueda de equilibrar las cosas, ¿sí? No es así industrial, ya sé que tenemos que dar mucho, pero tampoco eso justifica ese maltrato. Exacto. ¿Sí? Y lo mismo es desmontar todo lo que vemos de las islas que son desmontados para la palma sustituir la vegetación por palma para el aceite, ¿no? Entonces, y después vamos los orangutanes y todo esto. Todo Madagascar está... Madagascar, ¿sí? Entonces tú dices, ¿de qué se trata? Entonces, hay que buscar un equilibrio entre lo que somos y dónde estamos. Y si somos la especie que nos diferenciamos de las demás porque tenemos capacidad de raciocinio, pues hay que usarlo precisamente para beneficiar a todo el planeta, no para beneficiarnos solamente a nosotros. Exacto. Entonces, regresamos a la visión antropocéntrica, ¿no? Exacto. Esa es la que tenemos que hacer un lado y ser cada vez muchísimo más bioéticos, justo eso me refiero con lo de la comunidad. O sea, que veamos como toda esa naturaleza en conjunto con nosotros como una comunidad y no seamos egocentristas y pensemos que como nosotros somos los supremos inteligentes, podemos disponer libremente de todo. Exacto, o sea, violar lo que es natural porque nosotros podemos más, o sea, como jugar a ser Dios, ¿no? Claro. Pero se me hace así como, pues, no, o sea, se me hace así como súper extraño. Por eso yo creo como que debemos generar como ese sentido de comunidad, no solamente entre personas, sino, o sea, pues una simbiosis entre humano y naturaleza. Definitivamente. Esto es algo que entre más personas lo practiquemos, van a cambiar las cosas. Claro. En ese momento, pues sí, los árboles, las plantas, los arbustos, los reptiles, los mamíferos, todos tienen una función. Porque están aquí por algo. O sea, y nosotros no somos quienes para decir no. Claro. Porque por algo están aquí. De hecho, por ejemplo, a nosotros como personas, pues odiamos a los mosquitos. Pero si de repente un día, pum, desaparecieran todos los mosquitos, habría una ruptura brutal en el ecosistema a nivel mundial, porque los mosquitos, aunque los odiemos porque nos están picando y chingando todo el día, forman parte de una cadena alimenticia gigantesca de otros animales que forman parte de la cadena alimenticia de otro animal más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, o sea, los mosquitos por algo están. Es un pilar de la cadena alimenticia. Que sin él todos fueran mudos. Exacto, exacto. Eso estaría bien. Pero, o sea, es lo único que no soporto los sí, están... sí, porque son como nuestros hermanos de sangre, ¿no? Cuando nos aplastas y ves el manchón rojo, dices, bueno. Pues ya. Sí, exacto. Es un hermano de sangre. O sea, pero a fin de, o sea, yo siento que es como, o sea, un frasco de tu propia sangre extraída, ¿no? Sí, sí. O sea, porque pues lo matas y esa sangre, a fin de cuentas, pues como tú dices, o sea, es tuya. Es tu sangre. Exacto. Pero bueno, sí, y ahí están. Y ya sé que el dengue y que el Zika y todo es chingundunga, no sabe cómo se llama. Sí, pero aún esos virus están aquí por algo. Claro.
Y yo siento que ese algo tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo de nuestra culpabilidad de lo que le hacemos al medio ambiente. Claro, sí, al entorno, cómo somos tan agresivos con él. Exacto. Muchas veces. ¿Quieres o no? Sí. El entorno también se defiende. De hecho, yo siento que todos esos virus es una defensa natural del entorno hacia nosotros. Porque, por ejemplo, puedes ver en la naturaleza, en manadas muy amplias de venados, que la misma naturaleza, cuando la manada es muy grande, o sea, les genera parásitos que, o sea, hacen un control natal, ¿no? Exacto, exacto. Eso mismo también, o sea, somos tan tontos, o sea, somos súper inteligentes, pero somos tan tontos como para creer que la naturaleza no se va a defender de nosotros. Claro. Con una enfermedad, un virus, o, pues, otro tipo de depredadores naturales. Pues ya hablando de eso, pues, a principios del siglo pasado se murieron 40 millones de personas por la gripe española. Si no se hubieran muerto esos 40 millones de personas, habría que preguntarnos cuántos, arriba de esos 7 mil millones y cacho de personas que somos hoy, seríamos. Y si estuvieran esas cantidad de población, ¿qué impactos habría hoy en día? Demandados, ¿qué impacto estarían causando en el planeta? Claro. Entonces, sí, la naturaleza yo creo que nos pone muchas señales. También nos da la posibilidad de corregir situaciones y trabajar junto con ella para que tengamos un mejor planeta. Claro. Entonces, es un compromiso que todos tenemos que hacernos poco a poco. Es responsabilidad del humano. Es nuestra responsabilidad, porque hemos llegado a esta situación en gran medida por lo que le hacemos al planeta. Exacto. Por lo que le demandamos al planeta, por lo que le exigimos al planeta, porque ya ni siquiera se lo exigimos. Exacto. Y entonces, bueno, pues obviamente hay límites. Sí. Sí, y ahorita siento como que estamos en la rayita, ¿no? Que con esta pandemia siento que la Tierra como que ha tenido un respiro. No sé, porque pues puedes ver animales en lugares donde no los veías antes, donde ya hay humanos, pero no los veías porque había mucho tráfico de personas, ¿no? O puedes ver que ciertas ciudades que estaban muy contaminadas ahorita se ven menos contaminadas porque ha habido menos tráfico, ha habido menos industria, etcétera, etcétera. O sea, hay un conjunto de cosas que hemos dejado de hacer porque nos da miedo salir, porque nos podemos enfermar y morirnos, ¿no? Claro. O se puede enfermar y morir alguien que es muy cercano a ti porque tú saliste. Entonces, pues, yo no sé si alguien creó el virus, no sé si es natural o así. Yo quiero creer que esto que está pasando ahorita es un mecanismo de defensa del planeta, como diciéndonos, güey, agarra la onda, porque tú eres tan parte de mí como yo soy parte de ti, y si no estamos de acuerdo, ninguno de los dos, o más bien, ni siquiera ninguno de los dos, tú no vas a sobrevivir como humano, porque el día que se extingan, yo me voy a regenerar, o sea, hablando como si fuera la Tierra, ¿no? Sí, la naturaleza va a seguir, el planeta va a continuar, porque no lo haremos estallar, estemos ¿verdad? o no estemos. Estemos o no estemos, el planeta sigue y va a seguir. Entonces, he demostrado, ahorita eso, hubo un programa sobre Chernobyl, todo lo que ha sucedido en torno a esta área que fue totalmente confinada después de la situación en la planta nuclear, y cómo la naturaleza ha ido tomando sitio de todo lo que nosotros le pusimos ahí, ¿sí? Entonces eso está más que demostrado. Entonces yo creo que tenemos que conciliarnos, nos necesitamos, mejor dicho, nosotros necesitamos a la naturaleza, ella no más que ella a nosotros. Exacto. Entonces sí es momento de que ahora que sea esta nueva realidad, en realidad sea nueva en muchos sentidos, y más que seamos más conscientes de lo que le hacemos al planeta. Sí. Richard, me dio mucho gusto tenerte aquí. Muchísimo gusto. Bueno, ya habías dicho, pero pues repítelas, las redes sociales de Fura. Las redes sociales de Fura son Fura en Facebook, Instagram, Fura MX en Twitter, okay. Fura MX en Instagram y Fura Fundación Rescate Arbóreo en Facebook. Ok.
¿Algo para más que nos tú den. quisieras agregar? No, pues nada más, ya recompusimos el mundo, más o menos en que seamos cada vez más empáticos con los árboles, que reconozcamos que son seres vivos, que nos dan muchos servicios ambientales y de que hagamos el firme compromiso de sí hacernos cargo de un solo árbol. Claro. Cada quien. Y ya con eso vamos a mejorar bastante. Ya escucharon, planten árboles. Cuídenlos. Así es. Hagan Lo más voluntariados, ayuden al planeta. importante. Exacto. Gracias por escuchar. Gracias. Peace. Gracias, Ricardo. De nada. Listo.